Muy buenas mis hermanos, tengan un feliz sábado, espero y se encuentren muy bien. Damos inicio a la lección número 3 titulada Por siglos perpetuos. Bueno, analicemos la palabra por siglos perpetuos, el título, qué interesante. Siglos perpetuos, que se repiten constantemente, que se mantiene una promesa hasta el fin de nuestros días. Y no solo hasta el fin, se va a mantener por la eternidad para aquellos que se arrepientan de sus pecados y consigan la vida eterna para con Dios. Recordemos que en la lección pasada de los conceptos básicos de un pacto, porque estamos hablando de los pactos, hablábamos acerca de las tres características principales para identificar un pacto. ¿Y cuáles eran esas? Estás en el territorio de Dios. Era una. Entonces Dios pues te cuida, te protege y te salva. Sus promesas, se establece un juramento contigo. ¿Cuál era la parte humana? Era obedece para que no caigas. Obedece mi pacto, respeta mi pacto y mi pacto se mantiene. Y el tercer punto era la gracia. Era gratis. Ni siquiera lo merecías, pero lo tenías. Ni siquiera tenías que hacer nada para conseguirlo, porque es gratis, ya lo tienes. Y entonces caemos a por siglos perpetuos. Como bien sabemos, el pecado inició a partir de la decisión que tomó la mujer en el jardín del Edén. Eva decide comer del fruto prohibido, desobedeció y por lo tanto alteró el verdadero sentido y significado del pacto. Génesis 3:6 dice lo siguiente: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces, ¿de dónde inicia el pecado? Cuando la mujer decide separarse del territorio divino de Jehová, de la protección divina que él le ofrecía, se separa, se acerca al territorio del enemigo, corre el riesgo de no estar, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, pensamos, es que por mis propios méritos voy a vencer la tentación, pero no, caemos y ahí vamos nuevamente arrepentidos, que es lo que importa. Y si no te arrepientes, pues hazlo, porque eso es algo muy importante, porque vamos a estar analizando la historia de Noé. Noé fue un gran hombre. O sea, ¿quién no conoce la historia de Noé? Es una gran historia y la vamos a estar analizando. Ahora analicemos este versículo que dice lo siguiente, Génesis 6:5. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Desde cuándo se empezó a corromper tanto la sociedad? ¿Desde cuándo el pecado evolucionó? ¿Desde cuándo el pecado evolucionó? El hombre desobedece a Dios, se separa del territorio divino, enloquece, sale una fiera incontrolable que él no puede controlar. O sea, una fiera que muchas veces decimos, hay un pecado en cierto punto que muchas personas no pueden vencer. Cada uno es testigo de su propio pecado. De repente hay una característica que tú no puedes controlar, que de repente se te da por gritar, que de repente se te da por ser enojado. Esa característica no la puedes controlar. El único que te transforma es Cristo Jesús, Dios. Por eso, cuando hablamos aquí de que los pensamientos de la sociedad se habían vuelto tan malos, porque dice, eran de continuo solamente el mal. O sea, no había nada bueno que pasara por sus mentes. Venía un pensamiento malo y después venía continuamente otro, y así seguía hasta que pasó lo siguiente, que fue el diluvio, que también se menciona aquí acerca del pacto que establece Dios con Noé y con nosotros. Por eso dice por siglos perpetuos, porque sigue hasta hoy vigente. Entonces podríamos sacar en conclusión que el inicio de la maldad comienza cuando el hombre se separa del territorio divino de Jehová. Y entonces Satanás, con todas esas persistencias que él tiene de volver a inducirnos al pecado y ponernos los medios para inducirnos al pecado hasta hacernos caer,
terminamos cayendo, termina despertando un interés en nosotros, termina despertando una bestia incontrolable, que hay un punto en el que ya no puedes, caes y te sientes horrible, te sientes derribado, te sientes derrotado, ya sin ganas. Y lo que importa es regresar a los brazos de Jehová. Escucha bien esto, regresar a los brazos de Jehová aunque caigas. De hecho, si analizamos también a lo largo de la historia, por ejemplo en Génesis 3.6, ¿qué encontramos en Génesis 3.6? Se encuentran ciertas características pecaminosas como lo fue el engaño y el deseo de querer alcanzar sabiduría, porque el humano es, ¿cómo les podría decir? Porque tengo que tener mucho cuidado con las expresiones que utilizo. Ya ven que en cierta lección cometí un error de no usar las expresiones correctas. Bueno, el humano es codicioso. El humano es avaricioso. Siempre quiere más. Porque el ser humano no puede controlarse porque no tiene ese espíritu dentro de sí. Porque el ser humano no acepta al 100% a Cristo Jesús y siempre quiere más. No digo que todos, porque hay algunos que ya han recibido ese deseo de salvación, ya han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador, por lo tanto reciben una redención en su vida. Pero vamos a que estamos hablando desde el punto general que el ser humano es codicioso. A él le llamó la atención querer alcanzar sabiduría y pensaba llegar más a Dios, puede ser una posibilidad. Y entonces pues nace el primer pecado, que a través del engaño por medio de la serpiente, o sea, Satanás, él sintió ese deseo de alcanzar sabiduría como Dios. También en Génesis 3, 11 al 13, fue engañado. También nace el pecado de la culpabilidad, el culpar a otros, hacerse la víctima y la desobediencia. Se separa del territorio divino y decide hacer las cosas por su misma voluntad. Querer salir en medio de la tentación por sí solo. Y así fueron desplegándose diversos pecados, porque el pecado es como un virus, se propaga. El pecado no está quieto, el pecado siempre está transfiriendo, es como el dinero también. Se pasa, se rota en toda la tierra. El pecado es así. El pecado te hace ser enojado, te hace ser impaciente, el pecado trae muerte, el pecado trae agresión, traición. Caín traicionó a Abel, lo mató. Trae codicia, trae infidelidad, trae asesinos sin piedad, violencia, deseo carnal, sexo. El pecado es lo peor que pudimos haber traído a la tierra. Nosotros mismos nos condenamos, no fue Cristo Jesús. El diablo, nosotros escuchamos su voz, porque hay un versículo que ahora mismo no recuerdo la cita bíblica, pero dice que cuando Cristo Jesús era la luz, los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Algo así era el versículo, no recuerdo la cita, pero lo pueden poner en los comentarios para quien sí la sepa. Ahora dice Génesis 6:11, a la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Era un punto en el que Dios ya no podía venir y quitarte tu libre albedrío para que estuvieras en sus caminos. No, es que Dios, ¿por qué no nos creó directamente haciendo solo el bien? Pero, ¿y entonces dónde queda el libre albedrío? Pensemos un poco en esto, meditemos, hermanos, meditemos. ¿Qué opciones tenía Dios para crear diversos universos? Pensemos que, digamos, en la mente de Dios hubiera pasado crear al ser humano solamente haciendo el bien. Esa sería una idea egoísta de Dios. Y si también Dios se hubiera negado a ser el humano porque sabía que éste iba a pecar, entonces también sería una decisión agresiva, una decisión envidiosa, una decisión egoísta por parte de Dios. Y entonces no sería lo correcto. Por eso dejemos de cuestionar tanto a Dios, dejemos de cuestionar, no, es que si Dios sabía que el ser humano iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Pues Dios tendrá sus respuestas. Ya les he dicho una pequeña introducción. Dios no es egoísta, Dios es amor. ¿Por qué habría de quitarle su libertad al ser humano? Analicemos eso y meditemos. Entonces, por eso analicemos el versículo. Porque a la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Había un punto en el que Dios ya, la única opción que le quedaba era o
tirarte un rayo y quitarte tu libertad, o dejarte vivir tus caminos libres. Había un punto en el que ya no podía hacer nada Dios para convencerte, porque el ser humano estaba tan corrompido que ya no quería ni escuchar la voz de Dios. Y si algo no puede hacer Dios, es obligarte. Dios no te puede obligar. Dios te ama tanto y Él deja que vivas tus caminos. Pero ¿saben qué es lo hermoso? ¿Qué es lo hermoso de Dios? Que Él siempre está dispuesto a perdonarte. Él está con sus brazos abiertos para recibirte. Pecaste, ahí vienes arrepentido a Dios y Dios te ama, te abraza, te consuela. Eso es lo interesante de ese amor tan grande de Cristo el Señor, que te ama, te cuida, te protege, está contigo, pelea contigo, no te deja solo. El Señor está contigo siempre, y ya cuando estás con el Señor, ya no hablas, he aquí que yo mismo voy a hacer mis cosas, ya hablas, nosotros haremos nuestras cosas, hablas en plural, porque ya estás con Dios, ya tienes la protección de Dios, ya tienes ese sustento, y si tienes ese sustento, nada te va a faltar. Puede estar desmoronándose todo, se caen edificios, hay pobreza, pero si tú estás con Dios, si tú en verdad confías en Él, estás seguro de que si la muerte te va a venir, vas a vivir para siempre, porque vas a vivir en la tierra de Dios, tierra prometida, tierra de oro que emana leche y miel, tierra perfecta. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás preocupado? Si Dios promete muchas cosas, ha establecido un pacto, y si Dios cumple, bueno, ¿en serio Dios cumple? Bueno, analicemos entonces. Ahora, Génesis 6:18 dice lo siguiente: pero estableceré mi pacto contigo y entrarán contigo en el arca tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Y ahora, la pregunta es, Moisés, que fue un inspirado por Dios, cuando escribió Génesis, ¿dijo ahí que al final Noé murió porque el pacto de Dios se rompió? ¿Se encuentra eso en la Biblia? Por supuesto que no. Dios cumplió su pacto. ¿Y cuál era el pacto? Protegeré a tu familia, los protegeré de la lluvia, ustedes tienen su parte, no salgan del arca. Claro que Noé tenía la libertad de repente romper la madera y echarse un chapuzón, digamos, al agua, y hubiera muerto, porque toda bestia iba a morir que no estuviera dentro del arca. Y he ahí también que se mencionan que hoy en día estamos como en los días de Noé. Cuando Noé hizo el arca, él hizo el llamado. ¿Y cómo negaron a Noé? Un loco, miren ese pobre, saber qué le pasa. Pero no era así, es que el ser humano es necio, el mismo ser humano rechaza a Dios. La voz de Dios siempre está dispuesta a llamarnos, a querernos, a recibirnos, y no hay excusas para no recibirlo. No, es que no tengo tiempo porque tengo muchas cosas que hacer, No. Si Dios, que es un ser supremo, que tiene tantos pueblos que cuidar, tantos pueblos que estar con ellos, Él es un Dios supremo, es más agotador su trabajo. Dios tiene más cosas que hacer que nosotros. ¿Y cómo es eso que pongamos hasta la excusa de decir, es que no tengo tiempo? No, eso ya no. Y entonces llegamos al final del estudio de la lección. Ya definimos el pacto con Noé, cuál era la parte divina de Dios. Yo te protejo mientras estés en el arca. Por lo tanto, sale el segundo punto. Obedece para que no perezcan tú y tu familia. Y el punto número 3, gracia. Ya tú sos salvado, ya eres salvado, ya no tienes que hacer nada, es gratis, ya no me pagues, ya no hagas nada. Tú vive en felicidad, vive en lo que yo te doy gratis. Aunque no lo mereces, pero te lo doy, porque te amo. Eso es lo que te dice el Señor. Y el último punto es la señal del arco iris por siglos perpetuos. Génesis 2:9 del 12 al 13 dice lo siguiente: y agregó Dios, esta será la señal del pacto que establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Ahí está la palabra clave. Pacto que establezco con ustedes. O sea, Dios se refirió en ese momento a Noé y a su familia. Y después agrega, y con todo ser viviente, todos los de la tierra, por siglos perpetuos, para siempre.
Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Quién no ha visto un arco iris? Es lo más hermoso, esos colores que a veces uno dice, porque si lo miramos desde el punto no bíblico, nos haríamos la pregunta, ¿y por qué es arco iris? ¿Cuál es el mito? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde salen esos colores? O por ejemplo la aurora que se visualiza en el desierto, me parece, en las noches. Son fenómenos que solo vienen de un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Y entonces, por eso hay teorías de cómo se forma teorías científicas de cómo se forma el arco iris, pero el verdadero significado del arco iris es bíblico. El verdadero significado fue una señal, un pacto que confirma la existencia de Dios, un pacto que confirma que la tierra no será destruida nuevamente con agua. Un pacto hermoso. Por eso, hermano querido, Dios te ama. No dudes en escuchar su llamado. Dios ya tiene un pacto ahí. Si un día visualizas un arco iris, míralo, quédate viéndolo ahí, dedícale tiempo y ponte a analizar, medita en cómo Dios ha dejado ese pacto para contigo. Dios te ama, recuérdalo, no te olvides de eso. Dios te quiere mucho porque eres valioso para Él. Para la tierra no eres valioso. Te mueres, al polvo, del polvo eres y al polvo volverás. Pero para Dios eres más que eso. Dios te quiere allá en el cielo con Él. Que Dios te bendiga grandemente.